Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, soy Belén Montalvo. Si te gusta mi podcast y quieres saber un poco más sobre cómo llegué yo a Estados Unidos y por qué me interesa tanto hablar sobre este país, estoy segura de que te gustará el libro que acabo de publicar con la editorial Geoplaneta, Deshacer las Américas. En él te cuento por qué decidí emigrar a Estados Unidos y abandonar España, cuál fue mi experiencia con la burocracia estadounidense, en qué consiste el choque cultural y cómo fui abriendo los ojos a los problemas más comunes de la sociedad estadounidense, a la vez que encontrando el amor que ni siquiera sabía que andaba buscando. Este es mi segundo libro, ya que en 2022 ya publiqué con la editorial Larousse un libro ilustrado con expresiones de inglés estadounidense llamado Aprende Yankee Inglés con Aló Miami, que también puedes encontrar en todas las librerías. Este nuevo libro, Deshacer las Américas, es mucho más personal. Si tienes pensado emigrar algún día a Estados Unidos o si alguna vez has fantaseado con ello, te enganchará. Puedes buscarlo en todostuslibros.com o encargarlo en la librería de tu barrio pidiéndolo por mi nombre, Belén Montalvo, o por su título, Deshacer las Américas, pero con el des entre paréntesis. Espero que te guste muchísimo y ahora sí, fin del autobombo. Gracias. Hola, Yankee Marido. Hola, Belén. Bienvenidos a una nueva semana en estas Yankee Elecciones Eternas. Sí. En este mes de octubre. Sí, esto es episodio 50. 50 ya. Uh-huh. Vaya tela. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos sobre el debate entre Tim Walz y J.D. Vance. Sí, vamos a empezar hablando sobre eso, ¿no? Yeah. Aunque tenemos más cosas, pero vamos a empezar hablando sobre ese debate vicepresidencial que vimos el martes por la noche. Para mí, ¿sí? Esto fue un debate un poco más sencillo que el con Donald Trump. ¿Más sencillo en qué sentido? ¿En cuanto a temas o en cuanto a dificultad? I don't know. It just felt more agreeable. Sí. And people said this was more boring. A mí no me pareció nada aburrido, la verdad, por mucho que diga la gente que fue aburrido. Yeah. A mí no me pareció nada aburrido, a mí me pareció estremecedor. Acuérdate, pusimos el debate, acababa de empezar y yo, entré en pánico, ¿verdad? Yeah. Y tú como, no, esto es normal. Yeah. Yo, no es normal. Este hombre, J.D. Vance, está expresándose de una manera muy clara. Yes, well, I mean, he is far more self-contained than Donald Trump is, and so he's able to express that MAGA message in a way that comes across rational, I suppose. Sí, bueno, cuando dices self-contained, yo diría que es que J.D. Vance se expresa mucho mejor que Donald Trump. A Donald Trump le falta vocabulario, le sobra, no sé, pues brutalidad, ¿no? Mientras que J.D. Vance pues es un chico de universidad de pago, ¿sabes? Yes. Entonces se sabe expresar con mucha claridad y a mí eso me da mucho miedo porque las ideas locas, cuando están en boca de Donald Trump, suenan muy locas, pero cuando están en boca de J.D. Vance, suenan hasta coherentes. Y eso es escalofriante. Yeah, well, I suppose. I feel like a lot of the times, in order to sound more rational or reasonable, he was avoiding saying anything. Sí. Especially on the abortion issue, where he said a lot of calm-sounding words that more or less meant nothing. Sí, es verdad que habló mucho y dijo muy poco, pero las cosas que dijo no fueron extremadamente radicales, o incluso las cosas radicales que dijo
no parecieron extremadamente radicales. A eso me refiero cuando digo que me asusta. Me asusta ver a esta gente siendo normal, porque no son normales y el mensaje no es normal. Entonces, ver en pantalla una persona que parece más o menos normal me asusta porque pienso, así sí que se convencen a los indecisos. Right. However, I feel like you felt largely the same about Mike Pence 4 years ago in his debate against Kamala. Yeah. Sí, es verdad que en el debate Mike Pence-Kamala Harris en el año 2020, ahí yo también dije, Dios mío, Mike Pence, qué peligro, ¿no? Qué peligro porque suena normal, porque parece una buena persona cuando sabemos que Mike Pence es un desgraciado. Right. Y parece una buena persona cuando habla. Entonces a mí eso me pone los pelos de punta. Porque es un lobo con piel de cordero en toda regla. Right. Pero, a ver, Mike Pence era una persona que se notaba que era como muy religioso, pues eso, un meapilas, ¿no? O sea, al final, una persona muy conservadora. Right. Pero J.D. Vance ni siquiera parece una persona muy conservadora. Primero porque es joven. Y ya simplemente la juventud, ¿no? Da la sensación de que no puede ser tan conservador como es Mike Pence. I guess. Pero es que además está casado con una persona que es india. ¿Sabes? Well, entonces, a lo que me refiero es una persona educada en las mejores universidades. Es una persona con un matrimonio interracial. Entonces, da la sensación de que es más progre de lo que realmente es. Y como habla muy bien, debate muy bien, mejor dicho. No habla muy bien, porque hemos visto un montón de vídeos. O sea, yo estaba espantada porque es la primera vez que veo a J.D. Vance no ser un raro. Right. ¿Sabes? Yeah, and the thing is, I came into this debate more or less expecting exactly what happened. ¿Sí? In that I've seen all those clips of J.D. Vance trying to interact like a human being with normal people. Or while giving a prepared speech, that he came across really badly. Sí. Espera, que te traduzco. Dices que tú venías a este debate más preparado porque, aunque habías visto un montón de vídeos de J.D. Vance intentando interactuar con la gente del pueblo sin, ¿cómo decirte? Pareciendo un alienígena, ¿no? Un poco al nivel, casi al nivel de Ron DeSantis. Casi a ese nivel de falta de carisma. Dices que venías más preparado al debate, ¿por qué? Because, as you mentioned, he's, university educated, but he comes from a similar sort of background of like debate bros, kind of. I mean, it's that sort of... Como Vivek. Yes. O sea, dices que tú esperabas que J.D. Vance supiera debatir porque viene de la misma estirpe, por así decirlo, de Vivek Ramaswamy. De ese tipo de persona que ha ido a la universidad, ha ido al club de debate y sabe debatir. And like, I don't know if he did those debate clubs, but I think he's gotten a lot of preparation in a similar style by doing this sort of podcasts that are hosted by those sorts of debate guys like Ben Shapiro. Ya, o sea que ha tenido mucha práctica al haber ido de invitado a esos podcasts que están, bueno, pues están realizados por gente como Vivek Ramaswamy o como Ben Shapiro, o exactamente como Ben Shapiro, porque él ha estado en ese podcast. A eso te refieres, ¿no? A esa práctica a la hora de saber comunicar un mensaje de esa manera tan, ¿cómo decirte? Tan agresiva, ¿no? A la vez. Yes, in the sense that you could see Tim Walz wants to have a debate where he substantially answers a question and talks about it at length. J.D. Vance argues more in a way that he makes a bunch of points. And there's no real way you can refute all those points because you'd never be able to say anything on your own. You'd just be trying to refute everything that J.D. Vance is saying. Totalmente, es que eso es lo que vi en el debate, que parecía que los dos contrincantes estaban en distintas ondas, ¿sabes? O sea, Tim Walz, que es un profesor, estaba dispuesto a hablar de temas durante mucho rato, como tú dices, y luego tenemos a J.D. Vance, que lo que estaba haciendo era un Ben Shapiro o un Vivek Ramaswamy, es decir, soltar como con una metralleta un montón de puntos de los cuales no puedes rebatirlos todos, porque no te acuerdas, básicamente. Porque ya has soltado un montón de cosas y entonces dejas al contrincante un poco cao porque no sabe a qué cosa responder, ¿no? Y a lo que no responde es en lo que ha ganado, el que ha soltado la perla, ¿no? Entonces es un debate
difícil de seguir. O sea, cuando has dicho que la gente opina que este debate ha sido aburrido, a mí no me pareció aburrido porque me tuvo alerta todo el tiempo, porque para seguir el hilo de J.D. Vance había que prestar atención a J.D. Vance. De hecho, J.D. Vance estaba diciendo demasiadas cosas, que es otro de los puntos que también criticamos de Vivek Ramaswamy cuando debatió. Que al hacer esta técnica de la metralleta de argumentos, lo que hace también es que el espectador se pierda un poco. Igual que el contrincante se está perdiendo, el espectador también está un poco aturullado de tanta información. ¿No? Porque, para que os hagáis una idea, J.D. Vance estaba contestando las preguntas. Prácticamente podíamos ver cómo se había memorizado los 2 minutos que tenía de respuesta, que 2 minutos es muchísimo tiempo, y en esos 2 minutos estaba metiendo no solo la respuesta o la respuesta que quería él a la pregunta que le habían hecho, sino también un montón de otros puntos relacionados con ataques a la inmigración, defensa de Donald Trump, un montón de otras cosas, intercalado con yo soy una buena persona, yo soy del Medio Oeste, yo vengo de una familia humilde, ¿sabes? Como estaba entrelazando todas esas cosas en cada respuesta. Three beautiful children, over and over. Dijo over como again. 3 veces a lo largo del debate que tenía 3 hijos, que sí, J.D., que sí, que ya te hemos oído, que tienes 3 hijos preciosos, una mujer maravillosa, ya te hemos oído. Parecía como que lo tenía que meter en toda la respuesta. The other thing that he was definitely coached and was part of his memorized responses and everything was attacks on Kamala Harris. And this is maybe a failure. I don't know if it truly is, but Walz didn't do the same thing where he constantly attacked Trump. J.D. Vance, nearly every single time he spoke, was like, and this is about why Kamala was blah, blah, blah. It was a debate that J.D. Vance was having against Kamala Harris while Walz was trying to have a debate with J.D. Vance. Sí, es verdad. Es como que J.D. Vance estaba todo el tiempo hablando de Kamala Harris. Es que la administración de Kamala Harris, como si Kamala hubiese hecho algo. A ver, que estamos hablando de vicepresidencia. Que ni él va a hacer nada en caso de que llegue, ni Tim Walz va a hacer mucho tampoco en caso de que llegue, y Kamala Harris no ha hecho prácticamente nada en su vicepresidencia porque el cargo de vicepresidente tiene muy poco poder. Entonces, echarle la culpa, pues eso, ya no es que solo sea absurdo echarle la culpa de la inflación a Joe Biden, pero es que además echarle la culpa de las medidas que ha tomado el gobierno de Joe Biden a Kamala Harris es un poco como tirar la piedra y no dar demasiado cerca, ¿sabes? And it's hard to fight against because either you're blaming Joe Biden when Joe Biden is a Democratic president, or you're saying that Kamala Harris didn't do anything. It really isn't a good way to object to that kind of mischaracterization. Sí, la verdad es que Tim Walz estaba en una situación muy difícil porque él también tenía que pretender que Kamala Harris había hecho algo, ¿no? Porque si no, como... O sea, por un lado tienes que decir que ella es la mejor por lo que ha hecho, pero por otro lado, lo que ha hecho no tiene nada que ver con lo que ha hecho Joe Biden, ¿no? O sea, está en una situación muy delicada. Y el debate, por lo tanto, pues no tuvo mucha importancia. Like if there had been some major screw up or something that had gone viral, I guess it could have hurt Tim Walz and hurt Kamala. Sí. Honestly, it feels like the one big moment that felt like it would go viral was actually one that worked against J.D. Vance. El final, dices, ¿no? Being asked. Fue al final, ¿no? Sí, espera, que hablamos de eso. Porque tú lo que estás diciendo es que este debate no tuvo mucha importancia, que obviamente en caso de que hubiesen metido muchísimo la pata, a lo mejor habría tenido un poco más de importancia, pero no fue el caso. Y lo más importante que hubo, la cagada mayor, de hecho, fue una que favoreció a Tim Walz, a pesar de que el debate lo manejó muy bien J.D. Vance. O sea, por eso hablan los medios de que fue un empate, ¿no? Porque durante el debate parecía que J.D. Vance estaba más seguro, con más aplomo, respondiendo mejor, pero por otro lado, J.D. Vance terminó el debate negándose a responder a una pregunta que era clave en este debate, que además no se la hizo ninguna de las dos moderadoras, sino que se la hizo Tim Walz, que fue, ¿crees que Trump perdió las elecciones en 2020 y no fue capaz de decir sí o no? ¿No? Porque es una de esas líneas rojas para Donald Trump
y se comportó como un auténtico perro fiel de Donald Trump. Salió por la tangente, ¿no? Dijo, Tim, I'm focused on the future. I know, which is a really pathetic non-answer. Tim, estoy enfocado en el futuro, contestó a esa pregunta. And it's a really good thing to hit J.D. Vance on because so many of the independent voters, there aren't a ginormous number of them, but there's still a good chunk of the electorate. They don't buy into the election was rigged storyline that Trump has been trying to sell for the last 4 years. Sí, la verdad es que esto ayuda a Tim Walz porque dices que el votante indeciso no compra la idea que tiene Trump de que nos han robado las elecciones en el año 2020, ¿no? Es como que si estás indeciso es que no eres muy pro-Trump. Y si no eres muy pro-Trump, no estás negando el resultado electoral del 2020. Porque solo la gente muy, muy trumpista, los que asaltaron el Capitolio, básicamente son los que realmente creen que esto pasó. Entonces, pues bueno, fue un mal final para J.D. Vance. A mí, sinceramente, me dio mucha pena este debate. Me dio mucha pena porque sentí que Tim Walz, a pesar de ser mejor persona, no era la persona que estaba ganando este debate. En ninguna de las preguntas, es que de hecho ni siquiera en la del aborto, que parecía el punto fuerte de Tim Walz y que respondió muy bien Tim Walz, J.D. Vance tampoco perdió esa pregunta, ¿sabes? O sea, en ningún momento Tim Walz puso en su sitio a J.D. Vance y ganó claramente algún tema, ¿sabes? Entonces, a mí me pareció doloroso de ver. Pero es que además me pareció doloroso de ver cómo los temas que trataban los vicepresidentes en este debate no eran los temas que se habían tratado en el debate presidencial. Eran como temas de segunda, ¿no? Mientras que Trump y Kamala están hablando de que si China y Ucrania toman muchísima más presencia, pues eso, la política internacional o... En caso de política doméstica se centran más en la inmigración y en los trabajos. J.D. Vance y Tim Walz estaban hablando de temas muy importantes. Estaban hablando de la baja maternal. Estaban hablando de los tiroteos en los colegios. Que es algo que no se mencionó entre Trump y Kamala. Y estaban hablando del coste de la sanidad. Estaban hablando de la falta de vivienda. ¿Sabes? O sea, son temas que tocan mucho más a la población que no los temas que se trataron en ese debate prioritario. And I don't know exactly why there are certain questions that just don't come up as often. It feels like the cost of living should be a part of every single debate. Totalmente. Y al final, en el debate presidencial, ese coste de vida sí que fue mencionado muchas veces por Donald Trump en el sentido de que va todo fatal, fatal. Pero no se habló de ningún tipo de medidas sobre la mesa de qué es lo que se va a hacer. Que también es cierto que en el caso del debate vicepresidencial, a pesar de que sí que se habló más de programa político y menos de ideología, tampoco pueden decir que van a hacer muchas cosas por la misma historia de siempre. Porque todo depende de quién tenga la Casa de Representantes y quién tenga el Senado. Entonces, por mucho que ellos puedan prometer que, yo qué sé, que van a mejorar el acceso a la vivienda de la gente joven, facilitando no tener que dejar una entrada de una casa, por ejemplo, eso es una medida que, a no ser que hagan a base de decretazo los presidentes, en ningún momento el vicepresidente va a tener ahí mano, no se va a poder hacer en caso de que su partido no esté en mayoría en el Congreso. The president can't decide to suddenly spend $1 trillion that hasn't been given to the federal government or the executive branch to spend. So they can't just create a massive program like that out of thin air. Claro, o sea, no pueden hacer simplemente así, ¿no? De porque yo quiero un programa y firmarlo y dar un montón de millones de dólares a ese programa sin tener ese voto primero en el Congreso, ¿no? Entonces, claro, entonces estamos hablando de castillos en el aire, ¿sabes? Nada tiene mucho sentido. Y por eso todo termina en la ideología, en los valores. Y una de las cosas que más me impresionaron y más me hicieron pensar fue que tú sabes que siempre el sueño americano aparece en los debates. Es un clásico. Pero me pareció muy irónico que J.D. Vance utilizase esto del sueño americano, lo metió en su mensaje contra la inmigración. ¿Sabes? O sea, él estaba hablando
de que las casas estaban siendo más caras porque venían muchísimos inmigrantes a trabajar a Estados Unidos y esas casas entonces las tomaban los inmigrantes, las casas más baratas. Right. Y por lo tanto, los estadounidenses se quedaban sin el acceso a la vivienda accesible. Which honestly feels like bullshit just because illegal immigrants who come to this country and try to... I mean, you know what it was like as a legal immigrant trying to rent an apartment and how difficult it is and what you could afford. These people are not crowding out Totalmente. Real, actual like citizens with jobs trying to get home. Por supuesto que es una tontería, sobre todo porque una cosa que es cierta es que si tú vienes como inmigrante ilegal, no tienes acceso a un montón de cosas. Pero es que además, incluso viniendo como inmigrante legal, yo misma he vivido lo difícil que es tener acceso a una vivienda de alquiler porque no se fían de ti, porque no tienes el historial de crédito, porque no tienes un histórico en este país. No te pueden sacar un informe de antecedentes penales. No se fían de ti. Pero es que además, para obtener la residencia permanente, acuérdate de que una de las cosas que más penalizan es haber obtenido algún tipo de ayuda del gobierno. Right. Por lo tanto, los inmigrantes no se pueden arriesgar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que totalmente. O sea, es lo que dijo J.D. Vance no tiene ni pies ni cabeza, pero lo que te digo es que la ironía de decir que los jóvenes estadounidenses no pueden ver cumplido su sueño americano porque vienen los inmigrantes a quitárselo, es como, pero vamos a ver, ¿de qué sueño americano estamos hablando? Porque hay muchas definiciones del sueño americano. Right. Pero la más habitual es venir a Estados Unidos a lograr cumplir tu sueño, ¿sabes? O sea, el sueño americano realmente es el de los inmigrantes, no el cuarta generación estadounidense que, ¿sabes? Que ha heredado casita de papá y mamá, pero quiere otra y, ay, es que están muy caras. Yeah, I mean, there's definitely... You can apply the American dream to immigrants, and that's a classic way of doing it. But I think also just the Republicans' vision of, a husband and wife, 2 kids and a dog in a house with a picket fence, blah, blah, blah. Exacto. They certainly apply it to, American citizens born in America. Claro, es que eso es lo que te digo, que al final, si todo es el sueño americano, nada es el sueño americano. Porque al final lo que estamos hablando es de que el sueño americano es tener una vida mínimamente digna. Porque si nos tenemos que referir a que cumplir el sueño americano es tener una familia con una casita, con un jardín y con un perro y 2 hijos, eso es el sueño americano. Pues que eso existe en prácticamente todo el mundo, ¿sabes? Right. Entonces, ¿qué tiene de americano ese sueño? ¿Sabes lo que te digo? No sé, me parece que hemos bajado tantísimo el listón de ese sueño americano porque no existe ya el sueño americano, ¿sabes? Porque si el sueño americano de venir a hacer las Américas ya no existe, es como que nos hemos quedado solo con las palabras, pero el concepto se ha desvirtuado. Yeah. Well, I mean, it really does take on a completely symbolic meaning at some point. It doesn't really have anything beyond it except it almost, you might as well be saying apple pie and bald eagles and the flag and God, I mean, you've repeated it so many times, it's lost all real significance. Totalmente, es uno de estos conceptos, ¿no? Como todos los demás, ¿no? Como ese In God We Trust o la mantequilla de cacahuete o la tarta de manzana, ¿no? Todo es el sueño americano. Right. Bueno, pues no sé, la verdad es que el debate tuvo algo muy alabado por los medios. ¿Verdad? Y es este tema de la cordialidad. Yes. And as a result, people thought both of them did good. People came away from the debate with a better impression of J.D. Vance than they had before. Not a great impression because he was so disliked to start the thing. But they also came away with a better impression of Tim Walz. Sí, esta cordialidad o no sé, es que igual que con el sueño americano, hemos bajado tanto la barra, hemos bajado tanto el nivel, que simplemente el que no se faltasen al respeto ya se considera un megatriunfo de este debate, ¿no? Entonces, eso hizo hacer ver a ambos candidatos como presidenciables, como gente de bien. Yeah, like I saw plenty of comments online saying, well, why couldn't these be the guys who are running for president right now? Yeah? Claro, o sea, hay gente diciendo en internet, ¿y por qué estos dos no pueden ser los presidentes, no? Deberían estar ellos al mando y no Kamala y Trump. Y es como, perdona, ¿pero de qué estamos hablando? Pero sí, efectivamente fueron
muy educados. Tim Walz, en varias ocasiones del debate, y además fue correspondido por J.D. Vance, dijo esto de: estamos de acuerdo en este punto, pero queremos solucionarlo con vías diferentes. Right. No sé, o sea, a mí me parece que este enfoque fue un acierto hasta cierto punto. Porque cuando lo dijo por tercera vez, fue ya un poco como, entonces pues nada, iros a tomar café y ya si eso montáis un partido. ¿Sabes lo que te digo? O sea, te da la sensación de, a ver, no estamos de acuerdo en tanto. Right. Pero sí que intentaron crear esa empatía del uno al otro de no estamos tan lejos el uno del otro, pero sí lo están. And the thing is, at least for Walz's part saying that so much, there has to be some kind of strategy there of, well, we know that there are a ton of people watching this debate in the suburbs. They don't like Donald Trump's style. They don't like a lot of what Donald Trump says he wants to do. But generally speaking, they are fairly conservative and they're traditionally Republicans. Ya, lo que pasa es que, sí, Tim Walz puede utilizar esta cordialidad para atraer a esa mujer de área residencial o ese votante independiente que no tiene del todo claro, que ha sido tradicionalmente republicano, pero a lo mejor esta vez sí porque no le gusta Donald Trump, ¿no? Right. Pero por otro lado, yo creo que J.D. Vance aprovecha esta empatía también para hacer del mensaje trumpista un mensaje más humano, ¿sabes? Como subiéndose al carro de la humanidad de Tim Walz, ¿sabes? Decir, no, estamos de acuerdo, tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian. Y es como, ya, porque estás intentando justificar todas las burradas que ha dicho Donald Trump durante este debate, ¿sabes? Estás intentando suavizar el mensaje MAGA. Eso es lo que hizo J.D. Vance. Pero hubo un momento que además me ha sorprendido mucho cuando lo he oído en uno de estos, no sé si fue en el Pod Save America o en el The Daily, no sé, en uno de estos, he oído un comentario acerca de ese momento en el que están hablando de los tiroteos en los colegios, que me hace mucha gracia porque en vez de llamarlos tiroteos en los colegios, J.D. Vance habla de una epidemia de violencia, ¿sabes, no? Como si hubiese una enfermedad en la población que se vuelve todo el mundo loco y violento. Pero bueno, el caso es que Tim Walz cuenta la historia de que su hijo, estando jugando al voleibol o no sé qué en un centro, presenció un tiroteo. Y entonces J.D. Vance, cuando le toca responder, dice, Christ have mercy. ¿Sabes, no? Le dice a Tim Walz, jolín, primero de todo, no sabía que tu hijo había pasado por eso. Lo siento muchísimo. Christ have mercy, ¿no? Cristo ten piedad. Y ese momento lo he oído en podcast como resaltado como el momento de humanidad de J.D. Vance. Cuando a mí me pareció lo más falso del mundo. ¿Sabes? O sea, a mí me pareció que obviamente tenía que decir algo ahí. I mean, to the point where I think he's trained to, in this moment, show empathy. ¿Verdad? Sí, parecía que era como, no, aquí tengo que mostrar empatía. Pum, como si fuera un robot. Porque, no sé, o sea, fue demasiado mecánico, ¿sabes? Y sin embargo, los medios, por lo menos estos dos medios que se supone que son mucho más tirando a demócratas que a republicanos, lo vieron como un gesto muy bonito de J.D. Vance. Entonces, pues bueno, a mí me hubiese parecido un gesto muy bonito de J.D. Vance que hubiese dicho que efectivamente las armas son parte del problema. Eso no ocurrió, ¿sabes? Entonces, pues bueno, vale. Pero bueno, esto es el debate. No hubo mucho más, ¿no? No, not so much. One thing that I did want to point out is how the way in which Tim Walz tried not to be too confrontational and tried to appeal to the middle ground voter is so much a part of the Democrats' strategy going forward, like from now until the election, that honestly, it's difficult for me as someone who feels now like the candidates just aren't even talking to me at all. Sí, o sea, lo que dices es que Tim Walz defendió muy bien esa postura del Partido Demócrata de no meterse con el contrincante, de no ser nada agresivo en su mensaje, que en cierta manera fue lo que hizo Joe Biden en el primer debate. Esa falta de agresividad fue lo que echamos de menos. Fue lo que echamos de menos. O sea, realmente Joe Biden pareció viejo en cámara, pero lo que dijo
no se diferencia tanto a lo que dijo Tim Walz o lo que dijo Kamala Harris. O sea, realmente el mensaje es básicamente el mismo. Yeah, and like one of the topics, honestly, I don't know if I can do a whole podcast about it, so I might just mention it here, that really bugs me about the way Kamala Harris's campaign is being run. Sí. Is that, well, because Kamala suddenly had to take over from Joe Biden, there needed to be a campaign structure in place from day one. Sí. And so Joe Biden's campaign structure just shifted over to Kamala's. And so Kamala's basically running the same campaign that Joe Biden was. Total. And in a lot of ways, that feels like a bad idea. Sí, se nota mucho que Kamala Harris dices que ha heredado la campaña de Joe Biden, ¿no? Porque como esto ocurrió tan de repente, pues no ha habido una arquitectura de campaña como tendría que haberla habido en caso de que Kamala fuera la candidata desde un principio. Y esto hace que Kamala Harris haya heredado una plataforma política en la que no encaja del todo y le hayan añadido, es como que han cogido un mal guiso y lo están intentando arreglar. Y al intentar arreglarlo le están metiendo como algunas especias, ¿no? Y entonces esas especias, esa sal, esa pimienta y tal, para ver si esto sabe mejor, es el joy, es el hope, es el, ¿sabes? O sea, es la alegría. No, Kamala nos trae alegría. Bueno, pero Kamala, a ver, ¿y qué más? ¿Sabes, no? Yeah, and the thing is that the people running the show underneath the surface, who are Biden's people, they still have the same instincts with Kamala that they had with Biden. And so it feels like they are playing everything as safe as possible. Sí. They're being very guarded because before it was like, well, we don't want to let Biden out into public too much. You know, the journalists might start criticizing him or saying he looks too old. Sí. They're still kind of having that same viewpoint with Kamala when it doesn't really make any sense. And also with Tim Walz as her running mate. Cierto, cierto. O sea, lo que dices es que la campaña de Kamala además está siendo igual de precavida que estaba siendo con Joe Biden. En el sentido de que no la están enseñando todo lo que deberían, no la están exponiendo, no la están haciendo, no sé, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, Hillary Clinton se puso a bailar en no sé qué programa de televisión, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Que fue como súper patético cuando estaba en campaña, ¿te acuerdas? Que era como, o sea, a Kamala no la están sacando tanto. A Kamala no la están exponiendo lo suficiente como para que meta la pata. Estamos siendo muy conservadores todos. Y eso también hace que lo que tú dices es que llega un momento en el que el candidato te deja de hablar a ti, ¿no? O sea, deja de conectar contigo porque es demasiado perfecto, demasiado candidato, demasiado políticamente correcto en todo. Y eso hace que pierda pues espontaneidad, humanidad, pues eso, parecer una persona normal. Right. And it feels like the only avenue that they see that they're going for is winning over the voters in the middle without any real effort to protect the voters that they viewed as already in their corner. Sí, es como que dan por hecho que tienen una serie de votantes garantizados y a esos votantes garantizados no les están haciendo caso. O sea, ellos ya saben que tú les vas a votar. Entonces, a ti no te tienen que hablar. ¿Sabes? Te tienen que hablar a otras personas y esas otras personas son las que todavía hay posibilidades de que les puedan votar. Entonces, claro, el mensaje político cambia. Y esos votantes que están garantizados, bueno, pues sí, o sea, obviamente, ¿qué vas a hacer? No vas a votar por Trump, obviamente vas a votarles, ¿sabes? O sea, pero en algunos casos sí que están perdiendo ese voto garantizado. Right, because right now, and this is sort of the other main topic of this episode, is that we are seeing certain shifts happening in the way the various major groups of people vote. Sí. Some of them benefit Trump and the Republicans, and some of them benefit Kamala and the Democrats. But it puts a lot of uncertainty into this election. Sí, o sea, dices que en estas elecciones está ocurriendo algo curioso, y es que esos votantes que se dan por hecho en ambos partidos se están dejando de cuidar, de mimar, y por lo tanto esos votantes pueden abandonar esa posición segura que tienen. Well, really, a lot of these changes, they feel like they began when Donald Trump came on the scene in 2016. Vale, o sea que estos cambios han empezado a surgir desde el momento en el que Trump se presenta como candidato en el año 2016. Right, and you sort of saw little bits of changes, and over the last 8 years, they began to grow. And now, if the polls are to be believed, there's some pretty serious shifts
O sea que dices que desde ese momento hasta ahora, lo que están reflejando las encuestas es que ese cambio en los votantes está siendo el más y más significativo. Yes. ¿Y a qué votantes nos estamos refiriendo? Well, the thing is, these movements are so big and involve so many different things because we can see how, based on race, you know, white voters, black voters, Hispanic voters, the way people vote based on their level of education matters a lot as well if they've, you know, went to college or if they didn't. Sí, o sea que hay varias variables. Tenemos la raza, depende de si eres blanco, si eres negro, si eres hispano. También depende de tu nivel de educativo, por ejemplo. Yeah. O del género, entiendo que también. Right. And so you have groups like African American voters, at least since, you know, the change with civil rights, sí. Like 100% reliable Democratic voters. Yeah. Sí, o sea, la población afroamericana tradicionalmente, o por lo menos desde el movimiento por los derechos civiles, ha sido votante demócrata. Yeah. ¿Y esto está cambiando? Yes. And it's not like it's switched 100%. But the thing is, if you go from, you know, 95% Democrat to 80% Democrats among a group that's like 13% of the population, you know, every American election is close. That's a significant Sí, claro. O sea, si estamos hablando de que la población afroamericana votaba en un 95% demócrata, que ahora estén en un 80% demócrata, sí, hay un cambio muy significativo. Right. Lo que he oído es que también hay una subdivisión dentro de estos afroamericanos entre hombres y mujeres. Right. The change that's happened is definitely far more noticeable between black men and black women voters. Yeah. O sea, son los hombres negros los que están abandonando el Partido Demócrata en su mayoría. Y esto me recuerda a que hace un par de días he visto un vídeo en el que en un meeting demócrata aparece como estrella invitada Magic Johnson. Oh, okay. ¿Vale? I didn't see this y hay pues yo solo he visto este clip, Te estoy hablando de un vídeo en Instagram, no te hablo de nada más. En este vídeo de Magic Johnson podemos ver cómo claramente se refiere al votante negro y al votante hombre negro. Yes. Y se nota que está hablando a una audiencia mayoritariamente femenina y les está diciendo, señoras, estos hombres negros tienen que votar. ¿Sabes? Hay que sacarles a votar. Right. ¿Sabes? Como pidiéndoles ayuda a las mujeres para que los hombres negros voten en masa. Yeah. Because you have what's happening among voters, and this is something that's especially among black voters, is black women tend to be reliable voters. Black men are less reliably Democrats. They're also less reliable to show up to vote in the first place. So, you know, you do need to have an effort of trying to build enthusiasm among black male voters, which is what, you know, Magic Johnson is trying to do. Sí, eso es lo que estaba intentando hacer Magic Johnson. Lo que dices es que los hombres negros son los votantes más difíciles dentro de la población afroamericana porque tienden a o no votar o ser más... Es como más difícil que lleguen a las urnas a votar, ¿no? Por A o por B. También entiendo que tiene mucho que ver el racismo sistémico. Al final, los hombres negros también son los más perjudicados por el encarcelamiento masivo. Por lo tanto, a los hombres negros es a quien más les perjudica las leyes que hay en muchos estados de que no puedes volver a votar una vez que pierdes tu derecho al voto por haber ido a la cárcel. Yes. And there's just sort of a general difficulty. I mean, policy-wise, black voters, they're expected to vote Democrat. There are things that benefit black people just as much as white people just because it benefits the general populace. But if you're systemically disadvantaged, the benefits that are out there to help you aren't necessarily easy to find or easy to access. And so for black men in this country, a lot of times they feel like the politics of this country doesn't include them, so why should they go and vote? Ya, se sienten completamente desconectados del sistema político porque no ven que ninguna de las ayudas o las pocas ayudas que existen sean fáciles de acceder para ellos, ¿no? Por lo tanto, es como que desconectan y no sienten la necesidad de participar en la democracia. Right. And so what's happening is you have two different forces going on. You have both younger, especially younger black men, but because this is also age plays into this as well. Claro. Feeling like they don't have a place
in the political system and they don't feel motivated to vote. But also at the same time, you have the creeping in of, well, Trump seems good for the economy. I want the economy to do better, so I'm going to vote for a Republican. Y eso es entre los votantes más jóvenes. Yeah. Porque lo que dices es que también hay una brecha generacional. Depende de la edad muchas veces. Entonces, los hombres negros se plantean el voto de una manera diferente en función a su edad. Y dices que hay algunos votantes negros, jóvenes, que lo que ven es que, bueno, dicen que con Trump la economía iba mejor. Por lo tanto, voto a Trump. Right. Y eso es lo que está haciendo cambiar la balanza, ¿no? Yeah. It was looking really disastrous for a while. I think it's probably a good piece of why Joe Biden decided to step down is how bad his numbers were looking, especially with like groups of voters who he was expected to win over by default. Yeah. Like minority voters looked and went, I can't see this guy being president. Ya, o sea, dices que en la salida de Joe Biden tiene mucho que ver esta pérdida del voto negro, porque el voto afroamericano fue crucial para que Biden ganara las elecciones frente a Trump, y sin ese voto afroamericano no lo veían tan claro. Right. And so the Democrats just have a huge advantage among black voters to the point where, you know, Obama won 95% of the black vote. Claro. Hillary Clinton stayed in the 90s. In 2020, Biden won 92%, right? And so going into this election, I mean, now we'll never know because Biden stepped down. Yeah. But he got to a point before he dropped out that he was only winning 80% of the black vote. Ya, o sea, dices que la población afroamericana ha ido votando cada vez menos a los demócratas, partiendo de Obama, que ganó el 95% del voto afroamericano. Yeah. Luego teníamos a Hillary, que seguía estando en más de 90%. Yeah. Joe Biden, cuando ganó contra Trump, estaba en el 92%, ¿has dicho? 92%. Y para cuando Joe Biden iba a dejar la carrera presidencial, ahí ya estábamos en el 80% de apoyo afroamericano. O sea, había pegado un bajón muy considerable. Right, and that's 20% saying that they would vote for Trump, which is pretty unprecedented. Sí. And so, you know, at least Biden dropped out. You would hope Kamala would come back up. She has improved somewhat, but she's not even up to the numbers that Biden had in 2020. No, claro, una vez que ese 20% de votantes que ha perdido Biden están diciendo que van a votar por Donald Trump, a pesar de que llegue Kamala Harris y ocupe el puesto de Joe Biden, eso ya no se recupera del todo. Se recupera un poco, pero no se recupera del todo. Yes. O sea que tenemos a un cada vez mayor porcentaje de hombres negros votando por Donald Trump. Right. Que es ridículo. And there are numerous reasons. I mean, we mentioned that like some of them just say, well, he's better for the economy. I think there is something to be said for Gaza, like those sorts of issues. Those people aren't necessarily going to turn around and vote for Trump for president, but they might just sit home, which eats away at Biden and now possibly Kamala's numbers. Ya. O sea, que dices que estos votantes es probable que se planteen no votar por Kamala, a lo mejor no votar por Trump tampoco. Pero, bueno, si votan por Trump seguramente sea por aquello de la economía iba mejor con Trump, que es el mensaje que se han hartado de repetir una y otra vez. O si no quieren votar por Kamala, pero tampoco quieren votar por Trump y se quedan en casa, a lo mejor es probable que tenga que ver la falta de actuación de Estados Unidos con Gaza, ¿no? Right, yeah. And if you shift the view over to Latino voters, you find most of the same trends happening with them as well. Sí. Not as extreme because Latino voters have never, you know, overwhelmingly supported Democrats in the way that black voters have, but they tended to vote Democrat. Ya, sí. O sea, dices que en la comunidad latina pasa un poco lo mismo, pero sin ser tan exagerado. En el sentido de que cuando hablamos de que la comunidad afroamericana ha votado en bloque al Partido Demócrata, es eso, estamos hablando de más del 90% de la comunidad afroamericana. La comunidad latina nunca ha sido tan homogénea en este sentido, pero sí que en términos generales sí que han tendido a votar más a los demócratas que a los republicanos. Y esto también está cambiando. Right, like Obama, in both of his elections, won with about 65% of the support from Hispanic voters. Vale, 65% consiguió Obama. Yeah, and then Hillary, she actually did a little bit better, and I think
There's no scientific study here, but I think it may have had to do with Trump being so like anti-immigrant in that moment in 2016. It scared a lot of people. Seguro, claro. O sea, dices que Hillary también funcionó bastante bien con el voto latino, pero a lo mejor no fue por Hillary, fue porque Donald Trump empezó a decir que es que todos los que venían eran unos violadores y unos criminales, unos bad hombres. Right, but it's hard to figure out exactly because in 2020 you had Trump was president for 4 years, so maybe Hispanic voters kind of said, oh, well, maybe he's not that dangerous for me because I'm a citizen, so I like what he does on the economy or whatever. Biden in 2020 actually lost support from Hispanic voters. ¿Ah, sí? Yeah. O sea que a pesar de que Donald Trump ya llevaba 4 años diciendo barbaridades contra todos los no estadounidenses, sobre todo los latinoamericanos, lo que dices es que el voto latinoamericano dejó de ser tan fuerte para Biden, empezó a perderse, ¿no? Empezó a moverse hacia Donald Trump. Right, so like Trump's support from Hispanic voters went in 2016 from only 19% to 27% in the last election. Sí, los Latinos for Trump, ¿no? Right. O sea, dices que Trump, que tenía un apoyo latinoamericano del 19%, subió al 27% en su segundo intento de elecciones. Entonces, claro, cada vez hay más latinos que votan por Donald Trump. Que como tú dices, es que al final el mensaje que lanza Donald Trump contra la inmigración, nos creemos que por ser inmigrante tú vas a tener empatía con otros. Pero es que no suele ser así. No suele ser así, de hecho. Yeah, and the really scary number that's come out, there was a poll just a few days ago of Latino voters where it found Trump was getting 40% to Kamala's 54%. ¿Qué dices? O sea, hemos subido del 27% al 40% de apoyo latino para Donald Trump. Y Kamala está en un 54%. And like with the black voting groups, a lot of that movement has come from young voters, but also especially from male voters. O sea que volvemos a tener el mismo perfil de votante, que es el que está abandonando el partido que tradicionalmente deberían votar y pasándose al contrario, ¿no? A Donald Trump, que son los hombres jóvenes además. And so like this distinction where you have younger and especially male voters shifting towards the Republicans, it's clear that Republicans see those opportunities, and there's definitely more of an effort by the Republicans to engage young minority voters. Sí. Se nota mucho que el Partido Republicano ve aquí un nicho, ¿no? Y está haciendo grandes esfuerzos para llegar con su mensaje a estos hombres jóvenes. En muchos casos solteros incluso, ya por añadir una variable más. Yes, in fact, I did see a report where they did a poll specifically based on marital status of like how people support candidates. And it found that single people tend to be more liberal, but men are shifting towards Trump. Married people have always been more conservative just because they're, they have homes or they tend to vote conservative anyways. And then divorced people, especially men, go way, way further towards Trump. Sí. Yes. Qué fuerte, ¿eh? Yeah. O sea, dices que has estado viendo un estudio que está analizando el voto en función a tu estado civil, ¿no? Entonces tenemos a los solteros, que dices que normalmente los solteros son más liberales, por lo tanto el voto va más al partido más progresista, pero que tenemos esta anomalía, que son estos hombres que se están pasando al lado Trump, ¿no? Se están pasando al lado oscuro. Luego tenemos las parejas, que normalmente han sido siempre más conservadoras, por aquello de que tienen una casa, ¿no? O sea, es como que quieren mantener su status quo y no quieren revoluciones de ningún tipo, ¿no? Esos son los más conservadores. Y luego tenemos a los divorciados, y en los divorciados hay un claro pico de hombres divorciados que se pasan a Donald Trump, ¿no? Que a mí esto me suena a Joe Rogan. Yeah, well, could be. Me suena a Joe Rogan, me suena... ¿Cómo se llama el otro? El nuevo Joe Rogan? Oh, Theo Von. I don't think Theo Von is really another Joe Rogan. No, but, pero es joven, ¿no? Es también otro podcaster y es el... ¿no? Es un poco de ese estilo, pero más joven, ¿no? Right. And honestly, I think the Republicans realize that that's an avenue to possible success. At least they see that as a more fertile ground for finding new voters. And that's why they have Donald Trump hanging out with streamers and podcasters,
it's like, well, we need to reach another audience because we're dying with those suburban women. Claro, o sea, al final esas figuras como Joe Rogan o Theo Von, pues con sus podcasts de muchísimos millones de audiencia, son los que están utilizando para meter ahí a Donald Trump a charlar con los chavales, ¿no? Y enganchar a este hombre divorciado o este hombre soltero, joven, este bro, ¿no? Son un poco comunidad bro. Yeah. Well, I mean, the thing is, like, so many of the people I see who say they like J.D. Vance, and J.D. Vance goes on all these sorts of podcasts, so many of them are into, like, cryptocurrency. Sí, ¿no? They're into, Los crypto bros. Yeah. And so the thing that we've talked about and sort of talked around is it feels like sort of the elephant in the room because it dwarfs most of the other changes by a long margin. And honestly, it feels like it's almost a social danger is the enormous chasm, the gap that's growing and growing between how men and women. ¿Verdad que sí? Yo creo que esto está cambiando radicalmente el país. Y tiene mucho que ver el tema del aborto, yo creo. O sea, al final, for sure. ¿verdad? Está todo unido. O sea, lo que dices es que el elefante de la habitación es esa brecha brutal que se está abriendo entre cómo vota el hombre en Estados Unidos y cómo vota la mujer en Estados Unidos. Porque parece que esa es la variable más gigantesca, ¿no? Sobre todo porque es que yo me imagino qué cantidad de parejas tiene que haber en estas elecciones cuyo hombre, ¿sabes? Cuyo esposo vote a Trump y esposa vote a Kamala. For sure, a ton. And like this sort of gap between men and women, there used to be like no gap at all. Men and women just voted Democrat and Republican in equal measure. Claro. There began to be that shift, that distance between the two with Reagan in 1980. I think it had something to do with like getting rid of so much of the social state and just women seeing that as more of a problem than men. And so, you know, for the last... O sea, que dices que en un principio no había diferencia entre lo que votaban los hombres y lo que votaban las mujeres, ¿no? Cuando estaban en pareja votaban lo mismo. Pero luego dices que en los años 80... inicios de los 80 con Ronald Reagan, esto empieza a cambiar. Y empiezan las mujeres a votar distinto de sus maridos. Y dices que tiene que ver con la pérdida de derechos sociales que conllevó Ronald Reagan. Y yo añado que también tiene que ver con el movimiento feminista de los años 70, que entiendo que daría sus frutos en los años 80. Possibly. But for whatever reason, just men... tended to vote for the Republican at about 6 to 12% higher rate than women. The women were voting for, obviously, the reverse, Democrats at a 6 to 12% higher rate. Whether, you know, they're married or not, it was just the general breakdown of the vote. O sea que, a pesar de no ser pareja, simplemente por género, esta brecha ya existía. Los hombres son tradicionalmente más republicanos y las mujeres son más tradicionalmente demócratas. Yeah, and the numbers, I mean, they change a little bit election to election, but you generally had that same sort of gap. Since Donald Trump, though, it has shifted enormously. Obviamente que ha cambiado, porque Donald Trump nos ha arrebatado el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo en Estados Unidos. Y eso ha hecho que las mujeres le hayan dejado de votar. Yes. And so also the way the gap has opened up, you know, it could just simply be a matter of the fact that the younger you are, the more you see the right of abortion going away as affecting you personally. But that gap has just grown so much faster among Gen Z, probably millennials as well, but not to the extent. But among Gen Z, the shift is just insane. O sea que la generación Z, las chicas de la generación Z, están muy en contra de Donald Trump. Mientras que los chicos de la generación Z están pasándose a votar a Donald Trump. I wouldn't go that far, just because... Generally in America, you know, the younger people tend to be more progressive than the older people. No, pero digo en minorías. Vale, sí, o sea, en cuanto a las minorías. O sea, en minorías, tanto latinoamericana como negra, sí que hay un porcentaje de hombres jóvenes de la generación Z que se están pasando a votar por Donald Trump. Pero en niveles generales, si hablamos de estadounidenses en general, los hombres jóvenes no suelen votar por Donald Trump en primer lugar. ¿Por qué? Porque normalmente la gente joven suele ser más progre. Cuando estás en la universidad
que luego cuando eres más mayor, ¿no? Yes. And so what's happened is these people who are now becoming voters, there was recently a poll, like in the last couple of weeks, released by Harvard. They do it every 4 years. It's called the Harvard Youth Poll. It's specifically polling young people. Así, o sea, la Universidad de Harvard hace un estudio cada 4 años donde encuesta a gente joven, exclusivamente joven. Yes, and so in that poll, Kamala wins big. Among young men, Kamala wins 53 to 36% against Donald Trump. That may sound like a lot. It's sí, o sea, como resultado sale que en las elecciones ganaría Kamala Harris por un 53% del voto joven y masculino. Yes. Vale. But among young women, Kamala wins 70 to 23%. Vale, o sea que, y si hablamos de mujeres jóvenes, hablamos de una victoria por el 70% de las mujeres jóvenes. Yeah. Claro, hay una grandísima diferencia. Yeah. ¿Dónde está ese 20% de hombres jóvenes ¿dónde están? O sea, ¿no votan? ¿Sabes lo que te digo? 50, yeah. I think similar to what I was saying before, where minority male young voters feel disconnected from the process, that it doesn't speak to them. I think you do have a similar thing just overall with young men in general, that they feel checked out. Lo que has dicho de que los hombres negros estaban desconectados de la política porque no, bueno, por una falta de interés o por una falta de ver que les mejore la vida en ningún sentido, ¿no? Dices que esto se puede aplicar a la población en general, que los hombres jóvenes suelen estar más desconectados que las mujeres jóvenes. Yes. And at the same time, there are all sorts of other factors, like if you're educated in college, you're much more likely to vote. There is a growing gap in educational achievement between young men and young women. Young women are more likely to go to college now than young men. O sea que en la actualidad en Estados Unidos hay más mujeres que van a la universidad que hombres. Y esto también afecta al voto, porque la gente que va a la universidad es más probable que se acerquen a las urnas que la gente que ha empezado a trabajar y no va a la universidad. Right. The other thing is that as an animating force, the right to abortion is a much bigger deal for female voters than for male voters. Actually, the most recent New York Times poll found that among women, they cited abortion as the most important issue. 27% of them said this was their most important issue, which was more than even the economy. For men, only 8% said abortion was their most important issue in this election. Eso tiene un nombre, eso se llama patriarcado, ¿sabes? Yeah. Que el New York Times haya hecho una encuesta y haya salido como el tema más importante para las mujeres. Que sea el aborto en estas elecciones, por un 27%, ¿no? Por encima de cualquier otro tema. Right. Esto tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque son las mujeres las que han perdido un derecho. Mientras que si le haces esta misma pregunta, a los hombres solo les importa este tema del aborto un 8%, ¿no? En esta encuesta. Pues ahí lo tienes. So it's clear how much the Dobbs decision has served to crack open that gulf between men and women and how they vote. Sí, la brecha está claramente abierta por culpa de la revocación de Roe versus Wade. Totalmente. Like if I'm a Democrat that's purely interested in the outcome of elections, I mean, I'm probably happy about that information just because, well, generally speaking, I think it's the same in Spain. There are more women than there are men. Sí, period. O por lo menos es la mitad de la población. Hay mogollón de mujeres. O sea, sí, lo que dices es que si eres del Partido Demócrata, pues tú ves esto como una ventaja, ¿no? Porque al final, si tienes a las mujeres en el bolsillo, tienes las elecciones ganadas. Right. Porque se habla de las mujeres como una minoría, pero no somos una minoría. Right. Somos la mitad de la población o un poquito más. They're a little bit more. Exacto. They're more likely to register to vote. Exacto, un poquito más. Y encima nos gusta registrarnos a las cosas, votar y ser voluntarias. Siempre hay más mujeres en todo. Yeah, and so, I'm not promising a surprise blowout in the election because all the women vote and all the men stay home. But the widening gap has to be really scary for the Republicans. Sí, claro. No, es igual que es una ventaja para los demócratas, es una amenaza para los republicanos. Si todas las mujeres saliesen a votar, pues sí, efectivamente, tienen todas las de ganar los demócratas. Pero esto no va a ser así. O sea, hay muchos hombres que también salen a votar. Right. And so I know we mentioned education as a factor that makes people more likely to vote generally. Sí. I think it's also worth talking about how people who are educated, how they vote has shifted over the last several elections as well, because there's been a pretty seismic shift between how the educated
people in this country vote. Ah, sí, o sea, también ha cambiado el voto del universitario, ¿no? Yes. O de la persona que ha ido a la universidad. Yeah. Porque esta es otra variable que también afecta mucho a los resultados electorales. El que ha podido ir a la universidad respecto al que no ha podido ir a la universidad o no ha querido, bueno, realmente aquí todo el mundo quiere. Yeah. No ha podido y se ha tenido que buscar un trabajo. Right. So like once upon a time, several decades ago, before Bill Clinton, the Democrats were really known as the party of organized labor and manufacturing, while the Republicans were the party of like management and corporations. Ya, o sea que dices que en tiempos de Bill Clinton, no, antes de Bill Clinton, antes de Bill Clinton el Partido Demócrata era el partido de los sindicatos, de las fábricas, de la mano de obra, ¿no? Yes. Y claro, ese votante demócrata no había ido a la universidad, mientras que los republicanos estaban representando los derechos de las grandes corporaciones. Right. ¿No? Por lo tanto, todos los que habían ido a la universidad terminaban en oficinas. Esas oficinas estaban llenos de votantes republicanos. Right. Or also that they ended up being higher wage earners, so they were more interested in voting for the low tax party. Sí, o también que terminen teniendo un sueldo más alto y por lo tanto les interese votar por el partido que más recorte los impuestos. Yeah, and so like one of those sort of shifts that happened with the parties is that the Democrats used to be more the party of anti-immigration, not because it was like racist nativism, but just out of the alliance that they had towards labor. It's like, we want to protect you from illegal immigrants coming in and, undercutting your ability to earn a living. Sí, parte de los valores de ese partido demócrata anterior a Bill Clinton era, por ejemplo, ser muy anti-inmigración, porque lo que hacían era ser proteccionistas con sus propios trabajadores. Ese America First que dice ahora Trump era lo que decían los demócratas antes, protegiendo los derechos de los trabajadores de las fábricas en Estados Unidos. Right, and so fast forward through the Clintons and this sort of shift towards everything is about fundraising. We need to work with the corporations. Suddenly you have two major parties that are both basically best friends with corporate interests in America. Sí. And so all of a sudden, there's nobody really representing the interests of the average worker. Sí. En este sentido, el Partido Republicano no ha cambiado mucho porque sigue representando los derechos de las grandes corporaciones. El problema es que el Partido Demócrata también representa ahora mismo los derechos de las grandes corporaciones, distintas empresas, pero al final todos se mueven por el dinero. Por eso, ahora mismo no hay un partido que represente los derechos de los trabajadores, de esos blue collar que dicen aquí. Right, and so then you just have Trump come in and he doesn't have to offer too much in the way of real promises. Like, we're going to get you higher paid jobs to blue collar workers. We're going to get you more vacation time, maternity leave, any of that shit. What he does is say, the Democrats and the Republicans have been letting immigrants steal all your jobs, and I'm going to be your voice and help fight that menace. Sí. Ese es el éxito de Donald Trump, el dirigirse a esas personas que están siendo ignoradas por ambos partidos hasta ese momento y decirles, os veo. Y a pesar de que no les está ofreciendo grandes ventajas, de hecho ninguna ventaja, no les está proponiendo mejores beneficios en su trabajo o recortes de horarios o derechos o sindicatos o nada, o baja maternal o paternal. En realidad, lo único que les está diciendo es, no os preocupéis que yo os voy a proteger. Los inmigrantes no van a venir a quitaros vuestros trabajos. Right. Y eso está resonando en este grupo de votantes. Yeah. What you have now is like a complete polarity shift where the Republicans, despite not really giving anything to the workers, have the advantage with the less educated blue-collar laborers, while the Democrats have a greater advantage among college graduates. O sea que ahora mismo las encuestas lo que nos muestran es que los republicanos, a pesar de no tener un programa dirigido a los trabajadores, sí que cuentan con esos votos de los trabajadores, mientras que los demócratas cuentan más con los votos más académicos, ¿no? Con más estudios. Right, and so that sort of educated, statistically more frequently white, just because white people tend to have better access to university education in this country. Sí. Those are the people who end up living in the suburbs, having well-established lives.
They likely voted for Mitt Romney back in 2012, and now they feel sort of left behind. Instead of talking to me, that's who the Democrats are really trying to put all their efforts into. O sea, que dices que ahora mismo hay una serie de familias que viven en las áreas residenciales, que tienen estudios y que a lo mejor viven en buenos barrios, que normalmente son blancos, porque en este país, si eres blanco, es más probable que hayas llegado a tener una gran educación, un gran nivel educativo. Entonces tienen su buen sueldo, tienen su buena casa, tienen su buena educación. Y en el pasado a lo mejor han votado al Partido Republicano, pero ahora ven que Trump está hablando a esos otros, ¿no? A trabajadores que no les representan. Ellos viven mejor que ellos, ¿no? Entonces ahí es donde el Partido Demócrata está intentando lanzar su mensaje, en vez de a los votantes demócratas, que son también trabajadores y que son... O sea, al final nadie promete nada, básicamente. Yeah. And part of that appeal that Kamala is doing is because, she saw... Well, in 2020, that was a big part of Biden's recipe to victory, was winning the suburbs of Atlanta was the difference he needed to win the state of Georgia, for example. And in a lot of those close states, winning over the suburbs full of those educated voters was what took him to victory. Sí, es que de hecho Georgia es el perfecto ejemplo, ¿no? Porque Georgia, que es un estado tradicionalmente conservador, tenemos la ciudad de Atlanta, que como es mayoría afroamericana, es tradicionalmente demócrata. ¿Qué es lo que hizo Joe Biden para ganar las elecciones en Georgia? Apelar a la gente de las áreas residenciales de Atlanta. No solo tener el voto de Atlanta, ciudad, sino tener el voto residencial de algunas zonas cercanas a Atlanta, que hay barrios que son verdaderas burbujas progres, y con esos votos sí que consigues Georgia, porque la Georgia rural es hiperconservadora. Yes, and while that was the way that Biden won in 2020, it was clearly a part of Hillary Clinton's campaign strategy in 2016. So there is some degree of it doesn't work every time. You can't feel like you 100% count on that. No, claro que no. Y esto, como todo, esto es una apuesta. Ellos están intentando lanzar este mensaje, pero no siempre aciertan. Joe Biden ganó Georgia por muy poquito, pero ganó Georgia. Pero Hillary Clinton no ganó Georgia y se lo llevó Trump. Entonces nunca sabes cuándo vas a dar en la diana. Yeah, and so in this election, since Kamala took over from Biden, she's gotten the benefit of all these endorsements from Republicans. You saw all of them speak at the convention. More recently, she got the endorsement from Dick Cheney, who I think of as the devil. But those people who are living in the suburbs, they probably voted for George W. Bush, thought he was a fine president, and they see those sorts of endorsements as a positive. Cierto, que ahora mismo con Kamala tenemos una situación muy atípica, y es que muchos republicanos tradicionales, esto lo comentamos ya después de la convención demócrata, porque invitaron a unos cuantos republicanos tradicionales a hablar bien de Kamala Harris. Y esto puede tener mucho éxito en algunas áreas residenciales donde viva gente que efectivamente haya votado por esos políticos que se han pasado contra Trump, más que pasarse al Partido Demócrata, porque bueno, sí, Dick Cheney se ha pasado al Partido Demócrata en estas elecciones, pero Dick Cheney es una persona hiperconservadora, como tú dices, es el mismo demonio, y que el mismo demonio te diga que es peor aún Donald Trump, pues puede que convenza a alguno que otro que haya votado en su día por George W. Bush y Dick Cheney como vicepresidente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen una pequeña ayuda. No sabemos cuánto ayudará esto. It's hard to quantify how much getting the support of all these Republicans has been. But among the college-educated Americans who traditionally were Republicans, Kamala Harris's support has grown 5% just over the last couple of months. Ah, vale. O sea, que dices que las últimas encuestas están dando un 5% más de apoyo de votantes con educación universitaria que tradicionalmente han votado por el Partido Republicano. Por lo tanto, sí que hay una pequeña ayuda aquí, ¿no? And so that increase in support among college-educated voters is pretty much the basis. It's changed
Kamala Harris's overall support among white voters, because so many white voters have college educations. Sí. Even as her support, as we talked about earlier, among Black and Latino voters has been decreasing. O sea que las encuestas además nos están mostrando que en general Kamala Harris está ganando votos blancos. Right. Y está perdiendo algunos votos negros y latinos. Right, as we talked about earlier. And so what it means is that Kamala looks stronger in whiter states and a bit weaker in more diverse states. Sí, porque dices que Kamala Harris, al ganar más votos blancos de estos universitarios, está pareciendo estar un poquito más fuerte en estados que son muy blancos. Right. Muy blancos, pero ¿cómo de blancos? ¿Estamos hablando de Kansas? No, well, yeah, I was going to say, she's not going to suddenly win Oklahoma. O Kansas, ¿no? Right. Que son como ahí a fuego republicanos. Right, but in the states that were already the battleground states, the swing states. Vale, o sea, el Midwest. The Midwestern ones tend to be whiter. Those Sunbelt states tend to be more diverse. Or, well, specifically the states Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin. Sí. Those are the whiter battleground states. She's improving there, but at the same time, it feels like she's losing support in states like Georgia, North Carolina. Que son muchos. En Arizona. Claro. O sea, que lo que dices es que en el Midwest, que es más blanco, Kamala Harris está poniéndose un poquito más fuerte, ¿no? Estamos hablando de estados como Michigan, como Pensilvania, como Wisconsin. Yes. Pero que a su vez en el Sunbelt, en el cinturón del sol, que se llama en Estados Unidos, que son esos estados, bueno, pues de la franja más sur del continente, esos estados que son Georgia, North Carolina, Nevada y Arizona, como tienen más diversidad, está ahí perdiendo votos, Kamala. Right. O sea, en esos 4 estados se tiene que centrar ahora, entonces. Yes, well, those, we counted 7 overall between the ones she's helped by and the ones she's lost in. Sí. The good news is all she needs to win the election are those 3 northern states. If she wins Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania. Los 3. Those 3 states. Claro, pero los 3. O sea, tiene que ganar en los 3, no uno de los 3, no 2 de los 3, los 3. Yes. En caso de que gane Michigan, Pensilvania y Wisconsin, no necesitaría ganar ni en Georgia, ni en North Carolina, ni en Nevada, ni en Arizona. Ya. I know. Es que parece fácil decirlo, pero no lo es. Right. Remember the electoral votes needed to get to a victory? 270. Yes. That would be exactly how much she'd win if she got all the states that are basically, oh yeah, she's for sure going to win these states, plus the Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania electoral vote. Vale. O sea que llegaría a esos 270 puntos del colegio electoral si ganase en todos los estados que dan por hecho que van a ganar los demócratas, más Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Yeah, which... Es un escenario. It's probably the most likely statistically scenario. Sí, es un escenario posible y probable. Yeah. Dentro de los escenarios optimistas. Right. Yeah. So, how do we feel about all of this? Yo, sinceramente, después de este episodio, me siento un poco menos optimista. Yeah. Porque de verdad que me da mucha pena pensar que la gente joven se vaya con Trump. Eso para empezar. Porque es como que en mi cabeza tiene un cierto sentido que un señoro vote por Trump. ¿Sabes lo que te digo? Right. Pero me duele más que una persona, pues eso, y encima latinoamericana, joven, vote por Donald Trump. Eso me duele más. Entonces es como... You do just need to keep in your mind that when you think about that, you're mostly thinking about men. Sí. And the thing is that female voters are shifting as fast towards Harris, it seems, as male voters are shifting towards Trump. Sí, cierto. Hay que poner todo en positivo y pensar que igual que los hombres jóvenes están yendo con Donald Trump, las mujeres están yendo con Kamala Harris y parece que las mujeres son mucho más activas y mucho más hechas para adelante. Entonces es más probable que vayan a votar. Right, yeah. And so for me, the most unsettling thing about this isn't just that, well, there are more people who are voting for Trump. It's that those numbers of how everyone's voting is just shifting around. And, we have polls to tell us roughly how much they're shifting by, but we don't know for sure until we see the result. So not only do we have the possibility of an October surprise, as we talked about
last week, we also have, we're on shaky ground in terms of knowing how anyone's going to vote anyways in this election. It's just uncertainty on top of uncertainty. Sí, total. La conclusión de este episodio es que no sabemos nada, porque además de estar en octubre y estar esperando alguna sorpresita de octubre, además tenemos este ambiente extraño en el que no nos podemos fiar de las encuestas desde tiempos de Donald Trump. De hecho, Donald Trump es el perfecto ejemplo de cómo las encuestas fallaron. ¿No? A partir de ese momento, las encuestas fallaron. ¿Por qué fallaron? En parte porque los votantes se están moviendo. Ya no se puede predecir como se predecía antes, ¿no? Y eso hace que vivamos muchísima incertidumbre, mucho más de la habitual en otras elecciones. Right. And so just to finish, the one thing I would leave if we're going out on a positive note is that the Democrats, I feel like, and you might fall into this group just because you seem to have a similar pessimism. After George W. Bush won election twice, there was just a certain sense of fatalism that came over Democrats. It was just like, there is a certain sort of expectation of losing. Sí. And I feel like Donald Trump has had that effect on Democrats. And even though Joe Biden won in 2020, it didn't wipe that all away. No, claro, porque Donald Trump sigue existiendo. O sea, lo que dices es que desde que George W. Bush ganó por segunda vez las elecciones, en el votante demócrata hay un fatalismo, ¿no? Hay una sensación de vamos a perder, hay que votar porque vamos a perder, ¿no? Porque como que se necesita mi voto, ¿no? Porque vamos a perder. Yeah, and it sort of took Obama to wipe that away. Sí. And I feel like right now we don't necessarily have an Obama, but at the same time, I think there is a failure by Democrats that it's just like, well, Trump is magic, and we can't beat magic. Like there's a lack of realism that's pessimistic. Sí. ¿Y crees que eso puede ayudar a que la gente vaya a votar? I feel like that sort of pessimism, it can get people to have a false sense of impending failure. Y por lo tanto vaya a votar. Yeah. Ya. O sea, dices que como creemos que vamos a perder, pues vamos a salir a votar todos. Yeah. ¿No? They're not taking it for granted like they did when they thought for sure Hillary's going to win. Sí, es verdad. Que esa fue una de las razones por las que Donald Trump llegó al poder, ¿no? Porque la gente se confió. Se confió de que algo tan absurdo no podía ocurrir. Y ocurrió. Entonces, desde ese momento, creo que muchos, y me incluyo, vemos a Donald Trump como una especie de ser mágico que consigue que ocurran cosas que no deberían ocurrir. Right. Y por lo tanto, sí que creo que o salimos todos o vuelve a ganar y vuelve a retroceder otros 50 años en derechos humanos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ese fatalismo dices que es algo positivo para el Partido Demócrata porque ese miedo es el que nos mueve a salir a votar. Puede ser. Bueno, habrá que verlo así. Y hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene... A mí me gustaría hablar un poco de Melania, porque ha salido su libro. Sí. What's it called? Sorry. Melania. ¿Qué te crees? How creative. ¿Qué te creías? ¿Que iba a tener un título así muy creativo? Yeah. Pero si es una biografía, pues Melania. There's usually at least some kind Ni of siquiera clever... sabemos el apellido de soltera de Melania. ¿Te has dado cuenta? Melania es Melania. Ya está. Tenemos que hablar más de Melania. Entonces... hablemos más de Melania en el próximo episodio, ¿vale? Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Chao. Chao.